내주지 또 토야 제가 대 마트리랑이 개감슈야데 유지티토니 디미터 차들 대 좋은 쇼랑 추가를 소리를 세미 비전으로 디차도스. La mente, cuando hablamos de nuestra sociedad en la actualidad, pues está muy enfocada más al exterior que al trabajo interior. Y por lo mismo, pues a veces no se ve tanto ese interés por desarrollar pues ese trabajo personal, ese trabajo sobre nuestra propia mente. Por esa confusión de estar atraídos a lo que es el dinero, los objetos materiales, las comodidades, que sí que en nuestra sociedad podemos encontrar cosas maravillosas, estupendas, muy agradables, muy placenteras, pero por más que sean maravillosas esas cosas, por más que sean objetos materiales y riqueza, eso no va a solucionar el que no experimentemos sufrimiento, porque incluso eso también nos puede estar provocando sufrimiento. Y el hecho de reconocer de que estamos buscando la felicidad, pero no la podemos encontrar en las cosas exteriores, en los bienes materiales, tiene el hecho de entender como esa felicidad, ese bienestar lo podemos alcanzar, pero a partir de ese trabajo interior. Y también esto viene de una frase de que aparece también en los sutras, ese trabajo interior y ese trabajo también con nuestro comportamiento, especialmente con las personas con las más allegadas a nosotros, las que están más cercanas a nosotros. Porque sin duda nosotros vemos que aunque nuestra sociedad está desarrollando y está creciendo y está buscando pues las cosas placenteras, aún así se sigue experimentando sufrimiento, se siguen experimentando problemas, y eso es algo que es evidente ante nuestra vista. Estamos experimentando sufrimiento, se sigue experimentando problemas, y eso, si vamos más a fondo, no es tanto por lo que está sucediendo al exterior, sino lo que está sucediendo en nuestro interior. Por eso volvemos a enfatizar esa frase que dice: si tú controlas tu propia mente, estás alcanzando ese bienestar, pero si tu mente está descontrolada, eso te lleva a sufrir. Y es algo que nosotros tenemos que entender, como también la otra frase que hemos mencionado: tú puedes ser tu mejor amigo o puede ser tu peor enemigo, y eso es clarísimo. No podemos echar la culpa a otros o al exterior sobre nuestra felicidad o nuestro sufrimiento, porque en realidad nosotros mismos somos los que los estamos creando. Si yo tengo una mente controlada, una mente virtuosa, una mente pacífica, pues es una mente que va a estar contenta, es una mente que va a estar feliz, es una persona que va a estar feliz. Pero si la mente la dejamos descontrolada, que significa que esté dominada por los engaños, por las emociones aflictivas, entonces esas emociones aflictivas, esos engaños de nuestra mente, si controlan nuestra mente, nos va a llevar a experimentar mucho sufrimiento, y ya no solo un sufrimiento inmediato que podamos ver, sino peor aún, nos puede llevar a renacimientos desafortunados, a tener mucho más problemas más adelante en el futuro. Y eso no lo puede hacer ningún enemigo, por más poderoso que sea, no lo puede hacer. Quien más se puede hacer daño es uno mismo, pero también uno mismo puede ser su mejor amigo y puede desarrollar sus cualidades y llevarlo a un estado inconmensurable, inimaginable. Por eso el trabajo es sobre nuestra propia mente. También en los sutras, en las enseñanzas, también nos están diciendo: el trabajo interior es como tomar control sobre nosotros mismos, pero reconociendo que nosotros podemos, que nosotros tenemos la capacidad y que está completamente en nuestras manos. El ser feliz o el sufrir está, en esencia, está en nuestras manos. El crearnos más problemas o menos problemas está en nuestras manos. Está a base de nuestro propio esfuerzo. Nuestro propio esfuerzo de llevar una vida en donde podamos tener una mente en paz, donde actuemos de una manera correcta. Todo eso nos está creando bienestar, nos está creando virtud, y no hay nada que nosotros no podamos alcanzar a base del esfuerzo, la constancia. Todo eso lo podemos alcanzar, porque
También en el Bodhisattva Charyavatara nos están diciendo que cuando depende de nosotros mismos, es lo que nos está enfatizando en el Bodhisattva Charyavatara, todo depende de ti, está en tus manos. Porque, por ejemplo, nosotros pensamos en los enemigos y pensamos en ellos como seres que están afuera de nosotros. Pero en realidad el enemigo vive dentro de nosotros, es el enfado, por ejemplo. Cuando nuestra mente está envuelta en el enojo y está completamente enojada y eso lo está cada vez fortaleciendo cada más ese enojo, pues entonces queremos destruir y pensamos que el enemigo está afuera, pues pensamos que destruyendo a mi enemigo ya voy a ser feliz. Pero no, para empezar, es imposible eliminar todos los enemigos. Y aunque elimináramos todos los enemigos, la mente del enojo va a crear más enemigos, va a seguir viendo más enemigos. Por eso no es tanto controlar lo exterior, eliminar a los enemigos exteriores, que en realidad es imposible. Lo que podemos hacer es eliminar mi enojo que está dentro de mí. Si yo quito ese enojo, controlo mi mente y no dejo que mi mente esté manipulada por el enojo, entonces ya no voy a ver enemigos. El enemigo va a desaparecer. Una vez que yo desaparezca el enojo dentro de mí, los enemigos van a desaparecer. Porque no es que todo el mundo me va a tratar bien, sino significa que ya no voy a ver enemigos en todo el mundo. Y ya los voy a ver como seres a estimar, seres a querer, a tenerles paciencia, etcétera, etcétera. Ya es otra visión, pero no porque los seres hayan cambiado o mi alrededor hayan cambiado, sino porque yo he cambiado, porque yo no he dejado que el enojo controle más mi mente. Y eso es como nosotros vemos claramente cómo uno puede ser su mejor ayuda, su mejor amigo, o también puede ser su peor enemigo, como dice en el Bodhisattva Charyavatara, de que al final de cuentas es nuestra propia mente. También hay otra cosa que dice en el Bodhisattva Charyavatara que es muy, muy, muy útil, porque si nosotros pensamos que controlando el exterior ya voy a ser feliz, si quito a toda esa gente que me cae mal, que me hace la vida imposible, voy a ser feliz, es como dice en el Bodhisattva Charyavatara, es como pretender cubrir la tierra entera de cuero para que cuando yo pase por ahí no me lastime los pies y no se me clave ninguna espina ni ninguna piedrita, entonces siempre pueda andar en blandito. Pero eso es imposible, no hay cuero suficiente para cubrir la tierra entera. Lo más lógico, lo más sensato es ponerse unos buenos zapatos y ya así tú con una buena suela en tu zapato tú puedes andar por donde quieras sin que nada te haga daño, sin que haya espinas ni piedras que te hagan daño. Pues es la misma lógica. Si tú controlas tu mente, si tú apartas el enojo de tu mente, entonces puedes ir donde quieras, con quien quieras y no vas a encontrar ese enemigo, esas cosas, porque ya tu mente está subyugada, tu mente la tienes controlada. Por eso volvemos a enfatizar, el punto clave es nuestra mente. Si mi mente está controlada, voy a ser feliz. Si mi mente está descontrolada, voy a experimentar sufrimiento. Y las enseñanzas nos están dando diferentes técnicas, diferentes maneras, a través de las enseñanzas mahayanas, a través del sutra, del tantra, de la práctica de las perfecciones y demás, para que nosotros tengamos las técnicas, los métodos para poder trabajar sobre nuestra propia mente y controlar nuestra propia mente. Por otro lado, cuando hablamos del camino de la lógica, que es a lo que vamos a llegar, el trabajar la lógica es para ayudarnos a entenderlo, a asimilarlo, a ver la realidad con una visión más de sentido común, utilizando la propia lógica. Sí, utilizando el camino de la lógica, es para desarrollar nuestra sabiduría, contemplando la realidad, cuestionándonos la realidad desde su aspecto más burdo, su aspecto más sutil, y poder entender esa realidad y entender también toda esa parte tan compleja de nosotros mismos, de nuestra mente, pero utilizando la lógica, ese conocimiento nuevo desde un punto de vista lógico de nosotros mismos.
En este proceso de conocimiento lógico de la realidad, pues lo que buscamos es conocer los fenómenos, conocer las cosas, los fenómenos en general. Y utilizando ese conocimiento a través de un razonamiento lógico. Entonces, nosotros vamos a describir los objetos de diferentes maneras y podemos clasificarlos en los fenómenos que son manifiestos, los fenómenos que son ocultos, los fenómenos que son muy ocultos. Los fenómenos manifiestos son aquellos que no requieren de ningún análisis para poderlos conocer, son evidentes, están manifiestos, están ahí, simplemente los observas y los conoces, son manifiestos. No hace falta ese proceso lógico para poderlos conocer, son evidentes. Luego, por otro lado, tenemos los fenómenos que son ocultos. Eso quiere decir que los podemos conocer, pero a través del razonamiento lógico, aplicando una razón correcta, podemos llegar a una conclusión que nos lleve a un conocimiento correcto de ese fenómeno, aunque yo no lo estoy viendo, no lo estoy conociendo de manera directa, pero a través del razonamiento lógico puedo llegar a la conclusión correcta que me permita conocerlo. Y ahí es donde entra en juego ese papel de la lógica, del razonamiento lógico, con la finalidad de conocer los fenómenos que son ocultos. Y ahí es donde nosotros tenemos que analizar, como hay muchos fenómenos que no son tan evidentes a nuestros sentidos y que la manera de conocerlos es a través de la lógica, pues ahí entonces es cuando entra ese proceso de análisis de la realidad, análisis de a qué llamamos objeto, a qué estamos llamando poseedor del objeto, a qué estamos llamando un razonamiento lógico, y así ya entra ese proceso que logra empezar a definir lo que es un razonamiento lógico, qué es lo que lo conforma, cuál es el sujeto, cuál es el predicado, cuál es la conclusión, y así tener todo muy, muy claro para empezar ese proceso de razonamiento lógico. Entonces, eso se va aprendiendo ya desde la escuela, ya lo están aprendiendo, y van aprendiendo en particular, se van basando en el texto que se llama de Dura, los digo en tibetano y ahora voy a explicar de qué van. Uno se llama de Dura, otro se llama de Lorry y otro se llama de Tare. El de Dura nos está explicando lo que son los fenómenos, es como tratando de explicar cómo vamos a jugar con ese análisis de la realidad, utilizando cosas muy evidentes, muy concretas, y cómo vamos a analizar esas cosas para poderlas definir como un razonamiento correcto. Y por eso se refieren a ellos como esa es la primera parte de los textos que están estudiando en relación a conocer el objeto. Luego el otro texto, que es de Lorry, que es un texto que es sobre la mente y cómo conoce esa mente, entonces ya se está enfocando en lo que es el poseedor del objeto, el que va a poseer ese objeto, o si queremos decirle, el que va a conocer ese objeto. Por un lado, ya describimos el objeto, lo que vamos a definir como objeto, lo que vamos a describir como un objeto correcto según la lógica, y por otro lado, el que va a conocer ese objeto. Y luego viene el otro texto, que es de Tarry, que es de razones, el uso de razones correctas que lo justifiquen. Entramos más en el contexto de una lógica, de la epistemología, en el sentido de utilizar la lógica correcta, y así es como vamos utilizando esos análisis. Así es como de esa manera gradual se va entrenando a que vayamos analizando esa realidad, comenzando con los objetos, luego con el poseedor de objetos, y luego utilizando el razonamiento lógico correcto, cuál sería, definirlo en concreto. Y también pues se va definiendo según también la capacidad, por eso también se va definiendo la capacidad inferior, los de capacidad media y los de capacidad superior. Todo esto está muy estructurado, como si fuera una escalera en la que poco a poco vas a ir avanzando en el cuestionamiento de la lógica, va uno avanzando, y así el objetivo es pues conocer el objeto, pero conocerlo desde una perspectiva de un razonamiento lógico, utilizando la lógica, llegar a conclusiones correctas. Y esto es lo que hace de la filosofía budista muy, muy especial, a diferencia a lo mejor de otras filosofías, el hecho de que se está cuestionando la realidad, pero siempre desde una perspectiva epistemológica, una perspectiva de la lógica correcta.
Y este proceso este camino de la lógica, en donde, como hemos dicho, comienzan con los textos de Dura, que es Dudra, que es es como los objetos, el análisis de los objetos. Es el texto en el cual, de una manera muy sencilla, se está planteando unos objetos muy concretos y cómo vamos a trabajar la lógica en relación a esos objetos muy concretos. Y así es como se comienza a aprender el proceso del debate. Entonces, como podemos apreciar, por un lado vamos a tener a quienes están sentados, que son los que van a dar la respuesta, y luego por otro lado vamos a ver a los que están de pie, que son los que están cuestionando y que vemos que son los que están, con las palmas haciendo unos movimientos, unos sonidos, y eso es lo que nosotros estamos viendo: uno que está sentado, uno que está de pie, uno que está haciendo cuestionamientos y el otro que está sentado, el que está respondiendo a dichos cuestionamientos. Entonces, yo creo que pues el hecho de que podamos no solo verlo, pero que podamos entender cuál es el sentido, la lógica, el por qué ese trabajo de ese cuestionamiento en ese debate que se está llevando a cabo. Yo creo que es beneficioso poder apreciar y entender lo que se está sucediendo. Todo esto también va acompañado, es como un ritual que va acompañado de ciertos movimientos. Entonces nos va a enseñar, para empezar llevan el mala, ¿vale? El rosario Si alguno de ustedes quiere tener su rosario e imitar los movimientos, lo pueden hacer, ¿no? Ya que lo tenemos aquí enfrente. Pueden imitarlo, sentir en confianza. Vamos, habrán visto que el mala, para empezar, está en dos partes, está como doblado, no sé si doblado en dos partes. Vale, todo tiene un significado. Significa que es el método y la sabiduría, ¿vale? Método y la sabiduría. Luego también, para las personas ordenadas que llevan el hábito, pues entonces se tienen que poner el hábito muy bien puesto y colgar ese hábito de tal manera que esté bien hecho. ¿Por qué? Ya hemos dicho lo del mala, se tiene dos partes, porque para recordarnos el método y la sabiduría, y el hábito bien puesto y bien dobladito aquí, sujeto incluso, significa respeto. Y luego viene la palmadita, que es la que, si quieren hacerla, la 6, que es cuando dice, ya plantean el sujeto de lo que van a hablar. Entonces ahí van exponiendo, se va a exponer el sujeto, pero es muy importante el hecho de que sea di chitahuachos. En eso, porque están invocando a la deidad de Manjushri. La deidad de Manjushri, bueno, todas las deidades tienen todas las cualidades exaltadas a la perfección, pero sabemos que hay cualidades que están representadas en las diferentes deidades. Por ejemplo, todos tienen esa cualidad de la sabiduría suprema, el poder supremo, el amor inconmensurable, pero
la imagen de la deidad es como que representa esa cualidad en particular. Por ejemplo, la deidad que representa esa sabiduría, ese conocimiento omnisciente de todos los seres iluminados, está representando en la deidad de Manjushri. Ese amor inconmensurable, supremo que poseen todos esos seres iluminados está representado en la deidad de Chenrezig. Todo ese poder, esa fuerza que poseen todos esos seres iluminados está representado en la deidad de Vairochana. Por así decir, algunas deidades en general, para ver cómo cada una de las deidades, por eso la variedad, están representando, están manifestando una cualidad, en esa imagen una cualidad en particular. Y en el caso de Manjushri, pues está representando esa cualidad de la sabiduría. Entonces el hecho de comenzar así con esa palmada y pronunciar esa sílaba Di Chepa Chochen es para que nosotros, ya es como una manera en la cual estamos invocando y haciendo súplicas también a la deidad de Manjushri para que nos conceda sus bendiciones, porque el objetivo de este proceso es para tener ese conocimiento, para desarrollar sabiduría, y por lo mismo, por eso suplican de alguna manera a Manjushri para que pueda llevarse a cabo y tener las bendiciones para que puedan desarrollar esa sabiduría. 나바스 소소를 줘야 너무 생기를 마시고 지내기 마롱비기 예와한테 치카스 마도 세서 뭔가 같이 나바스 야자야 주전 잡아야 이번 잡아야 보면 잡아야 이슈를 그것이 소소를 주지 실을 리파야 나와야 무슨 제미 무슨 상황을 그래서 아니네 나바스 나야 돼 다른 애들은 나보고 잡들 나야 되지 이제 나바들이야 무슨 싫어 인사되는 거였어. 아마도 싫어 인사되어 근데 답시한테 싫어 인사돼가지고 가서 포시하게 받고 야 싫어 제노 어데 제야기 또 좋아요. 근데 이 순간 나와야 노스티야 내가 되겠어. Y observamos con mucho cuidado, y por eso lo está haciendo de una manera muy lenta, es para ver cómo se hace la palmada, y una de las se juntan, hacen el ruido, y una de las manos se voltea y va hacia abajo, mientras que la otra se va elevando. Entonces todo tiene un significado. El que la mano izquierda, al hacer la palmada, voltee y vaya hacia abajo, es para que todos nuestros engaños, nuestras emociones aflictivas, esas descontrol de nuestra mente, esas cosas que no son correctas dentro de nosotros, como apartarlas de nosotros. Por eso está haciendo así, como quitarlas del medio, quitarlas. Y por otro lado, la otra mano que sube, es para pensar en la deidad de Manjushri, que lo que queremos es desarrollar precisamente lo que está significando, esa sabiduría. Entonces pensamos, quiero desarrollar esa sabiduría y también apaciguar y eliminar mis emociones aflictivas. Y eso es lo que significa ese movimiento de las manos. Y el sonido que se produce, ¿por qué tiene que haber la palmada? Pues porque dice que aquí, nuestro cuerpo tiene diferentes canales, y en los diferentes canales fluyen diferentes tipos de energía, y se dice que aquí están fluyendo energías de sabiduría, y entonces darle fuerte es como para activar esos canales de esa energía de sabiduría, y así pues producir la sabiduría que uno quiere desarrollar. La línea que están diciendo cuando hacen esa palmada y ese movimiento de brazos es Di Chitawa Churches, es decir, con esta visión de la realidad, con este sujeto de la visión de la realidad, es decir, la vacuidad. Está mencionando la vacuidad. El sujeto es la vacuidad. ¿Qué quiere decir con ello? ¿Por qué lo tienen que repetir? Pues porque es para recordarse a sí mismo que lo que quieren desarrollar es la visión de la vacuidad. El hecho de que estén haciendo ese debate es para poder desarrollar ese conocimiento de la vacuidad, porque mientras no tengamos el logro de la vacuidad, pues estamos atrapados dentro del samsara. Y mientras estamos atrapados dentro del samsara, pues nosotros estamos expuestos a lo que es el sufrimiento. Entonces, es muy interesante ver cómo no estamos culpando a nadie más ajeno a nosotros, sino que el que yo esté padeciendo sufrimiento, el que yo esté enfrentándome con diferentes sufrimientos, el que yo tenga conflictos, es por
por mi propia mente, como hemos dicho al principio, pues si mi mente está descontrolada, si mi mente tiene enojo, pues mi mente es la que está sufriendo, nadie más no estamos dejando caer en otro la responsabilidad de mi propio sufrimiento, soy yo con mi mente descontrolada. Entonces yo necesito poder controlar mi mente, necesito conocer la vacuidad para que pueda yo pues quitar definitivamente todas esas emociones aflictivas y así no seguir creando sufrimiento. Entonces es como recordarse a sí mismo el por qué estoy haciendo esto, con qué finalidad, pues para desarrollar la visión de la vacuidad, eliminar todas las emociones aflictivas y tener control sobre mi propia mente, porque ahora soy un ser humano, tengo estas condiciones perfectas, tengo una inteligencia, una capacidad de análisis, tengo las condiciones más apropiadas para que yo pueda desarrollar este conocimiento. Es ahora en que tengo que aprovechar esta oportunidad para que en el futuro no me vengan más problemas, más dificultades. Es ahora cuando tengo la oportunidad de cortar con todas esas situaciones desfavorables. Y vuelvo a enfatizar, es mi responsabilidad, soy yo el que lo tiene que hacer, tengo que trabajar sobre mí mismo, pero también es muy importante el hecho de que así como yo quiero trabajar sobre mi propia mente, desarrollar esa visión correcta de la realidad que me permita ya no experimentar más con las consecuencias del sufrimiento, pues también todos los seres están en una situación similar a la mía. Entonces también es muy importante el hecho de que nos recordemos a nosotros mismos que lo estoy haciendo para el beneficio de los seres, para que todos los seres también puedan verse libres de sufrimiento, pueda yo beneficiarles. Por eso yo debo de conocer la realidad, por eso debo de comprender la realidad, para poder dar un beneficio real a todos y cada uno de los seres. Ese es el objetivo de la frase al principio. Cuando se hace el debate, entonces vamos a entender esa estructura. Por un lado tienen un sujeto del cual están hablando, siempre ponen algo muy concreto que está sirviendo como sujeto. Luego el predicado, lo que se está afirmando en relación a ese sujeto, y luego viene la razón que justifica el predicado hacia ese sujeto. Esos son los tres elementos que están componiendo la estructura, no sé si llamarle del silogismo que se está utilizando en el debate. Para ponerlo un poco más sencillo, con algo muy concreto, vamos a decir la flor. Ellos dirían la flor, el sujeto es la flor. El predicado es bonita. La razón es porque forma parte de ese paisaje. Es algo que aprendes, es algo que percibes de un paisaje bonito, por decir algo, ¿no? Para que tengamos una idea de cómo funciona. Entonces ahí vemos cómo hay un sujeto, hay un predicado y hay una razón que justifica el predicado sobre ese objeto. Entonces la otra persona puede empezar a decir, pues si eso lo abarca o no lo abarca, que a lo mejor lo vamos a escuchar mucho, dice kiap, makiap, ¿vale? Entonces, ¿lo abarca o no lo abarca? Si realmente eso que estamos diciendo del sujeto realmente está abarcando al sujeto o no está abarcando al sujeto. Pongamos un ejemplo, es como si habláramos del cielo, ¿no? En el cielo, pues hay nubes. Entonces, el cielo abarca las nubes, pero las nubes no están abarcando al cielo. ¿Sí me explico? Entonces, como que las nubes es algo más pequeñito que está dentro del cielo, pero entonces el cielo abarca las nubes, pero las nubes no abarcan al cielo. A eso es el juego que se está haciendo y que vamos a escuchar mucho, que dicen kiap, makiap, o también eso, no eso, ¿por qué no es? Ahí es donde ya entra ese juego a partir del silogismo formado por estos tres elementos.
생활과 미국동 철도에서 주한도 상황에서 대철로만 와서 마저게 뭐가 하자고 야 생활과 미국동 생활 미국동이야 니미고 미국동 철도만 와서 마저게 그래요. Todo este proceso de lógica es para llegar a un conocimiento directo, conocimiento válido, directo de la realidad. Es ahí donde queremos llegar con este proceso de la lógica. Conocimiento válido, directo. Entonces, para poderlo explicar de una manera más sencilla, nosotros lo que vemos durante el día, ¿vale? Lo que nosotros podemos ver durante el día y luego es el mismo lugar, pero por la noche, ¿vale? Entonces, lo que vemos durante el día y lo que vemos durante la noche es pensarlo, ¿es lo mismo lo que estamos percibiendo? ¿Es lo mismo? Estamos en el mismo lugar, pero un momento es de día y en otro momento es de noche. Lo que percibimos es igual y ¿por qué? ¿O por qué no? Es cuestionarnos. Entonces, en un momento puede haber esa claridad, que por eso podemos ver con mayor claridad de manera evidente, y en otro momento pues no está esa claridad, por lo cual no puedo estar viéndolo de manera muy clara. Entonces, el objetivo es cuestionarnos la realidad para poder tener un conocimiento claro de la realidad, para poderlo ver en todos sus aspectos, en toda su estructura. El objetivo es poder conocer la realidad de una manera correcta, por eso le dicen válida, y de manera directa, es llegar a tener ese conocimiento, porque nosotros lo que queremos es conocer la realidad, conocer las cosas, pero conocerlas de una manera correcta. Tenemos un conocimiento, pero a veces el conocimiento no es suficiente, no es tan vasto, o hay confusión, o incluso también podemos estar equivocados en lo que nosotros estamos comprendiendo. Por eso el sistema de esta lógica es para poder llevarnos a un conocimiento válido, un conocimiento correcto de la realidad. También el hecho también de tener muy claro qué está abarcando a qué no está abarcando a qué, lo que decíamos de que abarca, no abarca, eso se vuelve muy importante porque nos ayuda a estar definiendo lo que es la realidad y poder tener muy claro hasta dónde está llegando, dónde no está llegando y hasta dónde uno está percibiendo, hasta dónde no lo está llegando a percibir. Y es poder, es como hay, por ejemplo, si por ejemplo cae agua sobre la alfombra, hay algunos que lo están llegando a ver, otros no lo están llegando a ver, pero aquellos que lo están llegando a ver tratan de dar a entender al que no lo puede ver cómo es que sí hay algo ahí que está, que aunque el otro no lo pueda ver, pueda llegarlo a entender a través de la lógica. Porque todo este proceso nos podemos preguntar también ¿para qué tanto rollo? ¿Para qué tanta cosa, cuestionamiento y preguntarse cuál es el beneficio que uno está sacando de todo eso? Pues el beneficio es cuestionarnos la realidad. Porque hasta ahora nosotros no nos llegamos a cuestionar nuestra realidad. Pensamos que todo lo que estoy percibiendo, todo lo que estoy viviendo es tal cual lo estoy viendo, tal cual lo estoy percibiendo, tal cual está apareciendo ante mis ojos. Y el hecho de cuestionárselo, es planteárselo, es para descubrir que no es tal cual lo estoy percibiendo, no es tal cual está apareciendo ante mí. La realidad es otra de lo que yo estoy percibiendo de esa realidad. Por eso vemos que a veces la visión que pueda tener dos personas no llega a coincidir. Uno tiene una visión sobre ese mismo objeto, digamos, una misma situación, uno puede tener una visión y otra persona puede tener otra visión. Y si la realidad existiera tal cual la estoy percibiendo, entonces todos deberían tener esa misma visión con respecto a esa misma situación. Pero cuando vemos que hay unas visiones distintas en cuanto a una misma realidad, pues entonces es cuando nos cuestionamos, no es precisamente como yo lo estoy percibiendo. La idea es de que
que la realidad no es tal cual nosotros la estamos percibiendo, sino entonces todos tendrían que percibirla exactamente tal cual la estoy percibiendo, pero el hecho que exista esa variedad nos está dando a entender de que hay algo más que mi propia percepción, o que mi propia percepción no es la definitiva, y la idea de todo este cuestionamiento, de este trabajo, de la lógica, del debate, es para que nosotros podamos cuestionarnos la realidad con el fin de conocer la realidad tal cual es, la naturaleza de la realidad. ¿Por qué o para qué? Pues porque si nosotros llegamos a conocer la realidad tal cual es, entonces nos estamos quitando de problemas, nos estamos quitando de sufrimiento, nos estamos quitando de muchas cosas, y ese es el objetivo, porque nosotros al no estar percibiendo la realidad tal cual es lo que nos está creando muchos problemas. Ese es el porqué, o ese es el beneficio de por qué cuestionarnos la realidad, que se abarca, que se no abarca, que este proceso de lógica es para conocer la realidad tal cual es. Esto es muy particular de la enseñanza del Buda, y esto el Buda mismo lo dijo: no creas en mis palabras simplemente porque las ha dicho el Buda. Analiza, reflexiónalas como lo harías con el oro. Es decir, no porque lo dijo el Buda ya tenemos que hacerlo sin cuestionarlo, porque y de hecho el decir es como si compráramos oro. Si nosotros nos ofrecen oro y lo vamos a comprar, no solo nos fiamos de la persona que nos dice esto es oro, no, tengo que mirar por mí mismo si lo que me está vendiendo es oro de verdad o no, porque voy a invertir mucho en ello. Entonces primero pues tengo que ver ese oro, lo tengo que limpiar, lo tengo que pasar por un líquido, lo tengo que quemar para ver si realmente no es otra cosa o no está mezclado con otros metales. Entonces tú haces un proceso de análisis, de investigación, lo manipulas, lo quemas, lo lavas, le haces todo el proceso para asegurarte de que eso que te está vendiendo es realmente oro. Y una vez que ya lo compruebas, entonces ya lo compras. No lo vas a comprar porque cualquiera te diga que es oro, porque hay mucho oro falso por ahí. Entonces uno tiene que comprarlo una vez que ya se ha asegurado de que es algo auténtico. Pues lo mismo sucede con las enseñanzas. No solamente es creer en lo que dijo el Buda, bueno, lo dijo el Buda y ya está, sino es muy importante hacer ese trabajo de análisis, de investigar. El Buda mismo lo dijo: no creas lo que digo porque yo lo diga, sino piénsalo, analízalo, y si encuentras coherencia en esas palabras, síguelas. Esa es la palabra del Buda. Entonces, volviendo a lo que hemos dicho anteriormente, si yo voy a trabajar con mi mente de enojo, pues tengo que estar muy seguro que realmente es algo que me está haciendo daño, es algo que tengo que trabajar, es algo que tengo que... Pero lo tengo que ver por mí mismo, no solo porque alguien lo ha mencionado, sino tengo que ver por mí mismo que esta actitud solo me va a causar mucho más daño, mucho más sufrimiento, y verlo por mí me va a dar la energía y la fuerza necesaria para trabajar sobre mi propia mente, porque no es fácil trabajar sobre la mente de uno mismo. Por eso, cuando hablamos en el sentido de la lógica, hablamos de que es muy importante llegar a un conocimiento válido directo, o por lo menos un conocimiento válido inferencial, o ya por lo menos un conocimiento válido por creencia. Hay que llegar a un conocimiento válido, volviendo otra vez al ejemplo del oro, porque las enseñanzas las debemos de tratar como si fuera oro, no están vendiendo oro. Entonces yo tengo que analizarlas, yo tengo que reflexionarlas, no solamente por haberlas escuchado ya me voy a involucrar en ello, no, yo tengo que analizar, ver si realmente todo eso tiene coherencia, me va a traer beneficios, si tiene razón, si no tiene razón. Y una vez que se ha hecho ese proceso de análisis, esa enseñanza ya la aplico en mi vida, la aplico en la meditación, reflexiono en ello, pues entonces voy a ver un efecto
visto un resultado de esa meditación después del análisis, de haber escuchado esa enseñanza. Pero si yo solamente la he escuchado y me salto el proceso de análisis, bueno, eso dicen y voy a meditar en ello, pues entonces mi meditación no tiene el significado, no tiene el resultado, no tiene la energía suficiente para dar el resultado que yo busco. Así que es muy importante de verdad que cuando nosotros conozcamos la enseñanza, la analicemos, la reflexionemos, utilicemos el proceso de la lógica para llegar a conocerla por nosotros mismos, no porque alguien lo ha dicho, sino por mí mismo, llegar a entender, llegar a conocer. Y es que a partir de ese conocimiento, de ese entendimiento de la enseñanza, lo practico, pues ya es otra manera de practicar, porque lo estás practicando con convicción, sabiendo que puedes meterte de lleno en ello, que no hay falsedad, no hay error, es correcta porque ya lo has analizado. Entonces ya hay una convicción mucho más fuerte, una estabilidad también mucho más fuerte en tu práctica, porque si nada más es porque alguien ha dicho no, pues eso es muy frágil y muy fácil de que alguien diga lo contrario y ya cambiamos de opinión. Pero si viene de un análisis, de una reflexión, entonces ya nos da esa estabilidad, esa convicción y esa fuerza para poder practicar. Y esto es todo de verdad gracias a escuchar. Por supuesto, necesitamos escuchar para conocer esa enseñanza, pero el análisis es también muy importante, porque es lo que nos va a permitir conocer a fondo nuestras enseñanzas, hacer nuestras estas enseñanzas en nuestra práctica. 现在呢，三级结尾嘛，像第一说的你到这个写美啊，人就是通经的写参加给我们，人家讲说那个具体上说，让你恰心上去学这些东西。El hecho de que nosotros hayamos tomado este tiempo para hablar pues de lo que es el proceso, la estructura del debate, el movimiento de las manos, que se abarca, que se no abarca, cómo está conformado ese silogismo, todo eso es para que nosotros podamos aprender, tengamos asentar un conocimiento. En el siglo X había un maestro que es cuando pues se estaba dando también algo tan particular que era lo que es el debate, ¿no? En donde se utiliza el camino de la lógica para poder llevar a comprender, especialmente para comprender lo que era el camino medio, el Mayamika. Especialmente un texto que se llama La entrada al camino medio. Entonces este maestro, que la verdad no pillé muy bien el nombre, pero este maestro se fue al Tíbet para aprender sobre ese proceso y adentrarse en el conocimiento del estudio del texto de la entrada al camino medio. Entonces se dio cuenta de que ahí estaban utilizando mucho el debate, y que él no estaba en ese nivel apropiado para poder entrar en esos debates, en ese proceso de aprendizaje. Entonces se fue a China y estuvo ahí en una montaña sagrada que está ahí, y estuvo durante 3 años pues aprendiendo ese proceso de la lógica y el proceso del debate. Ya una vez que se sentía con confianza, ya volvió al Tíbet con la finalidad de hacer ese proceso de aprendizaje del debate para aprender el camino medio. Y resulta que ya el maestro que estaba enseñando eso con el cual quería ya debatir, pues resulta que ya no estaba, ya había fallecido, entonces había perdido la oportunidad. ¿Qué quiere decir con esta historia? La moraleja es: nosotros no perdamos el tiempo, no lo dejemos para después, para cuando pueda, sino que dentro de lo que esté dentro de nuestras manos, utilizar la lógica, utilizar ese conocimiento basado en la lógica, en el cuestionamiento, para que nosotros, y ese es el objetivo de esta pequeña charla, de este momentito, es para que nosotros nos animemos a analizar, a cuestionar, a tratar de entender lo que vamos conociendo, pero ponerlo en un contexto de lógica, de un razonamiento lógico, como algo, como una filosofía que realmente necesitamos irla viendo desde el punto de vista del análisis filosófico.
야, 집안에 담을 시키는 거 누가 타?